Un poquito acerca de lo que es el mundo espiritual, el mundo en el que vivimos. Sí es bueno aprender acerca de la doctrina básica de las escrituras, acerca de la cena, acerca del bautismo, acerca de la salvación, todos esos temas básicos es bueno, pero también nosotros tenemos que conocer acerca de este mundo, acerca de lo que en la historia se nos cuenta, también en la historia secular, de lo que se aprendió, de lo que se escribió, perdón, y que nos ha dejado para nuestra enseñanza. Hace mucho tiempo, hace más de, marcan 200,000, 250,000 a 400,000 años antes, ciertas tablas que se encontraron en Irak, allá por lo que era Sumeria en aquel tiempo. La Biblia todavía ni pensaba existir. La Biblia tiene un promedio de 3.900 años cuando se comenzó a escribir, hace 3.900 años. Y en las regiones de Irak se encontraron tablas de arcilla, donde datan de tiempo de 250,000 años, historia de 250,000 años a 400,000 años atrás, los que es mucho más antiguo que lo que tenemos de la escritura. Entonces, como yo digo, yo estuve leyendo esos libros hace más de 30 años y muchas cosas de ahí, la verdad, pues sí me confundieron un poco, porque pues hay muchas cosas que están ahí, que están en la Biblia también, como el diluvio, ¿okay? y muchas otras cosas más. Casi capítulo 1 y 2 de la Biblia del Génesis está allá. Y bueno, ¿cómo es que está en Génesis y estaba allá? Porque recordemos que el libro de Génesis lo escribió Moisés, o Moshe, como se dice en hebreo, y él fue instruido en la escuela de Egipto, porque él iba a ser faraón, y él debería de haber sido instruido en todo conocimiento ancestral. Entonces, él conocía la historia, porque me imagino que allí en Egipto sabían de toda esa historia sumeria antigua, ¿sí? Entonces, de hecho, de esa parte de esa región de Sumeria es de donde proviene Abraham, el padre de la fe, de toda la descendencia de Israel y todo Israel, pues, ¿ok? Entonces, de ahí salió Abraham, de esas mismas tierras de Sumeria, Ur de los Caldeos. Entonces, pues esa historia, quieramos o no, nos concierne, porque quieramos o no, habla de nosotros, también de nuestra descendencia antigua. Y es bueno estudiar y ver. Hoy en día, pues nosotros hablamos del Señor, el Dios de la Biblia, Jehová, Elohim, Elión y todo eso. Y nosotros pues tenemos una idea un poco limitada por aferrarnos a ciertos versículos bíblicos y no querer ver más allá de lo que está escrito. Y esto, la escritura fue dejada para nuestra enseñanza, pero el Señor los misterios le corresponden a Él, dice la Escritura. Todos los misterios le corresponden al Eterno, pero las cosas reveladas a nosotros. Entonces, cuando ya están escritas y nos deja para indagarlo y podemos encontrar las respuestas, pues son para nosotros. Entonces, nosotros pensamos que se nos ha enseñado a nosotros en la historia que Dios es un ser que está ya solito, que ya no hay nadie más como Él. O sea, que no tiene familia, que no nada, que no lo otro, que no aquello. Entonces, creo que no es así. Yo creo que hay mucho más de eso. Él es nuestro creador, el que corresponde para nuestra creación de esta, vamos a decir así, sistema solar, donde Él es el que nos está al tanto de nosotros, y está ayudándonos y bendiciéndonos y enseñándonos. Pero de Génesis para atrás, de Moisés para atrás, no había nada de escritura de parte de él para con nosotros.
Entonces, ¿cómo le hacían a la gente antes de él para saber de él? ¿Dónde estaba? ¿Cómo le hacía para comunicarse? El único que cuenta ahí que con el que se comunicaba era Abraham, pero más pueblos y más gente, pues no habla casi en la Biblia de nada. Ajá. Entonces, ¿quiénes más estaban con él? Yo creo que hay seres a su mismo rango, a su misma altura, que existen en el universo y que están, claro, en otra dimensión, en algo mucho más grande que la dimensión en la que nosotros estamos viviendo, en esta tercera dimensión. Pero al que corresponde estar al tanto de nosotros es a Jehová, ¿ok? El que nos crió, entonces él nos ama, Él nos cuida, Él nos protege. Entonces, ¿tuvo familia? Pues sí, la Biblia enseña, ¿ok? Y yo quiero que empecemos a buscar más en la escritura y en la historia de todo lo que se habla acerca de él en su nivel, en su altura, en su estatura. Entonces, para comenzar, vamos a ir a Génesis capítulo 6 y vamos a ver qué nos dice la escritura. A ver si habla algo más que nosotros todavía no comprendemos. Yo quiero hablarles de algo más en la escritura, ¿ok? Algo en lo cual debemos de saber, porque está escrito y la escritura fue dejada para nuestra enseñanza. En el capítulo 6, vamos a leer desde el verso 1, donde dice: y acaeció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas a los hombres. ¿A quién? Al humano, a los descendientes de Adán. Ok, vayan viendo, tratando de ir mirando lo que dice la escritura. Y dice que comenzaron a multiplicarse los hombres y les nacieron hijas. O sea, como que no les nacían. Puros varones, tal vez. Porque aquí lo menciona. Dice, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Elohim, o los hijos de Dios, ¿ok? Ya explicamos la palabra Dios, que bueno que hoy día la podemos mencionar, que lo vamos a aplicar a nuestro Creador, ¿ok? Que las hijas de los hombres eran hermosas. Debemos de tratar de ir viendo lo que está uno leyendo, no irse con la doctrina o enseñanza que alguien nos quiso meter para que no nos metamos y entiendamos más de lo que está ahí, porque es lo que hacen las doctrinas. La mayoría de la doctrina cristiana no te hablan estas cosas. Nunca toman estos versos para hablarte y enseñarte sobre esto. Y hoy yo voy a tomar parte a enseñar acerca de ello. ¿Por qué no quieren enseñar? Porque no saben cómo explicarlo. No saben qué decir acerca de esto que está aquí escrito, porque no quieren salirse del patrón en el que se encuentran doctrinal de su denominación, porque en su denominación tienen otras doctrinas, ¿ok? Entonces, yo soy libre y vengo y abro la escritura y el Señor es mi maestro, Él es quien me enseña y me guía. Entonces, yo puedo hablarlo y lo puedo decir y no temo a nadie le tengo que estar rendiendo cuentas más que al Eterno. Y dice, fíjense bien, viendo los hijos de Elohim. Aquí ya estamos viendo que Dios tenía hijos. ¿Qué dice ahí, Luz? Okay. Verso 2. ¿Viendo quién? The daughters of man. Lee del principio del verso 2. That the sons of God saw the daughters of the men. The sons of who? God. ¿Los hijos de quién? De Dios. ¿Quiénes están hablando ahí? Los hijos de Dios. Muchos traducen para evadir esto. No, es que cuando la gente que era creyente de él son considerados hijos de Dios y entonces a eso se refería. No. Aquí dice anteriormente que los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Ahí están los hombres y ahí están las hijas. Y después dice, y viendo los hijos de Elohim, de Dios, que las hijas de los hombres, ¿está entendiendo?
Una cosa son las hijas de los hombres y otras son los hijos de Elohim. Y dice que los hijos de Dios, mirando que las hijas de los hombres eran hermosas, fíjese, hijos de Dios. ¿Cómo serían los hijos de Dios? Entonces, si abra su mente, ¿cómo es que Dios tenía hijos? Lógica. Lógica. Usen la razón como debe ser lo que están leyendo. No tengan miedo a ver la realidad para que se pueda comprender qué está pasando en el mundo hoy en día. ¿Qué son todos esos seres que andan en las nubes, allá en naves, volando de aquí para allá y de aquí para acá? ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son? ¿Ah? Yo lo estoy viendo para que empiece a usar su cabecita, empiece a usar qué son esas criaturas, qué son estos que les llaman ETs, o a esos allá que los draconianos, los reptilianos y todas esas cosas que el mundo los está empezando a ver. Y ya están siendo, ya se está abriendo una conciencia. Los gobiernos ya no pueden detener la información que tienen porque hay demasiadas evidencias de tantas cosas que están sucediendo en los aires. ¿Y qué vamos a decir? ¿La Biblia no habla de ellos? Sí habla de ellos. Habla de un dragón, habla de una serpiente, que son reptilianos también, ¿sí o no? ¿Qué es la serpiente? Reptiles. ¿Quién hizo caer a Eva? Un reptil. Un reptil. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Elohim, de Dios? Nótese bien. Vamos, porque hay muchos que confunden, que dicen que los hijos de Dios son los que cayeron. ¿Ok? Dice, vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a leerlo y ahorita me devuelvo otra vez para atrás y vemos para poder entender lo que está diciendo la escritura. No la quiero interpretar y como lo han interpretado todo el tiempo los demás. Dice que viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Eran ángeles y humanos. Eran seres que tomaron mujeres y tuvieron hijos con esas mujeres. Y entonces, muchos dicen, fíjese el verso que sigue, ¿ok? Párele ahí. Tomáronse mujeres, ¿ok? Escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dice aquí, note, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Ya había gigantes. Y también había gigantes después de que los hijos de Elohim entraron a las hijas del hombre, del humano. No, los gigantes no son los hijos de la relación entre los hijos de Dios con las hijas de Adán. Las matan. Eran gigantes enormes. No podían tener hijos con ellas. Es ilógico. Estos hijos de Elohim eran del tamaño, tal vez un poquito más grandes, pero no tanto como los gigantes. Los gigantes dice que ya estaban en la tierra. Esos son los caídos. Ahí es donde dice en la palabra, donde dice en la escritura los Nefelim. No los hijos de Elohim, sino los Nefelim, los que cayeron. Eso es otro grupo. Ojalá, y gracias al Espíritu Santo que me está enseñando y mostrándoles lo que estoy hablando. Porque ha habido mala interpretación de esto. Y como no lo entienden, se cierran y no quieren hablar de ello. Los hijos de Elohim crearon hijos con las hijas de los hombres. No hay pecado ahí. No hay. Y dice aquí bien claro que dice que había gigantes, o sea, en pasado.
antes de, ya había gigantes en la tierra. Dice, antes en la tierra, en aquellos días. Y también después que entraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres. O sea, estaban antes y estaban después. ¿Quién? Los Nefilim, los gigantes. ¿Entendió? ¿Entendió lo que estoy diciendo? O sea, que el producto de la relación entre los hijos de Elohim y las hijas de los hombres no son los gigantes. Es una raza caída. Son seres que cayeron cuando tumbó Satanás o Hasatán y cayeron a la tierra y ya estaban ahí. Y también vinieron los hijos de Elohim y se mezclaron con las hijas de los hombres, pero no lo marca como pecado. Simplemente está marcando ese evento que sucedió. Gracias a ese evento que sucedió, fíjese lo que sigue diciendo para que entendamos. Y había una gente después de que los hijos de los entraron a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Las mujeres les engendraron hijos con los hijos de Dios. Y vinieron estos seres medio divinos, medio humanos, que se llaman, dice aquí, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre, los gibores. Estos que le nacieron a los hijos de Elohim o de Dios y las hijas de los hombres, estos eran los valientes, los hombres que defendían a la humanidad. Los que peleaban con esos gigantes, los que estaban en contra de todas las huestes de Satán. Como David. David era un gibor. David era un gibor. Porque dice bien claro en la escritura que David, él era de apariencia diferente a sus hermanos y se burlaban de él. Pero David, cuando fue a enfrentar a Goliat, como estos otros valientes, peleaban contra esos seres caídos, esos Nefilim, esos sí eran los caídos. David peleó con Goliat, hombre de grande altura, quiere decir Goliat. Y él dice, cuando antes de ir a pelear, Goliat vino y retaba a Israel, ese hombre estaba enorme. Vamos a verlo. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 17, ahorita volvimos para atrás. 1 Samuel capítulo 17. Dice el verso 4, salió entonces un varón del campo de los filisteos que se puso entre los dos campos, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Un codo mide pie y medio, 18 pulgadas aproximadamente, un codo, 18 pulgadas. ¿Ok? Y él medía 6 de estos y un palmo. O sea, 18 pulgadas que vienen siendo 3 yardas, vamos a decir así, casi 3 metros. ¿Ok? Casi 3 metros de altura. Más o menos el techo son un poquito menos de 2 metros y medio, es pasando el techo de alto. Eso medía Goliat. ¿Quién está? Marín Flori, iba a venir. ¿Ok? Entonces, eso era lo que medía. Y dice que este hombre, bueno, traía toda su armadura y lo explica esto y el otro. Y David dice que él andaba por ahí y fue a ver a sus hermanos que estaban allá todos llenos de miedo. Y vino a visitarlos y vio cómo los estaba tratando este hombre, este gigante, los estaba humillando y los estaba maltratando al pueblo de Israel. Y él se le entró aquello
el celo del Señor. ¿Y qué se cree? David era un jovencito de 16, 17 años de edad. ¿Ok? Y digo, ¿sabe qué? Échenmelo a mí, yo me lo aviento. Y dice, no, tú estás muy chiquito. Sus hermanos, los mayores, ahí estaban en el ejército para pelear contra el ejército del enemigo. Y bueno, total, que él pidió en el verso, vamos a ver, en el verso 32, y dijo David a Saúl, no desmaye ninguno a causa de él. Tu siervo irá a pelear con este filisteo. Nótese una cosa que mucha gente no nota, no ve. Es de que David, sus hermanos, los mayores, pues eran más grandes que él. Y Saúl era el más grande de todo Israel. Dice que cuando Saúl se paraba en toda la gente, los hombros de toda la gente le llegaban, por decir aquí así. Y la cabeza de él, toda la cabeza y el cuello de él sobresalía a todos. Entonces él era el más alto de todo Israel. Y era el rey de Israel. Y Saúl no quería ir a pelear con él. Él era el indicado para ir a pelear. Era el más grande de todos. Pero no quiso ir a pelear allá. Y este filisteo, este gigante, los estaba retando. Y se le échenme a un hombre, para que así no tengan que morir nada de los demás. Si yo gano, pues todos los demás de Israel se vienen y nos van a servir a nosotros. Si nosotros perdemos, nosotros les servimos a ustedes. Sin necesidad de que mueran tantos. Era lógico, estaba bien su propuesta. Israel estaba lleno de miedo. Israel estaba temblando. Israel estaba espantado por un solo hombre. Y estaba temblando de miedo Israel. Pero Saúl, cuando lo vio, en vez de asustarse, en vez de tener miedo, él se puso firme y le entró el celo del Señor y comenzó y vino y dijo, ¿quién se cree este incircunciso? ¿Qué se está creyendo este hombre? Siéntense, el Señor les bendice. Y Saúl pues le dijo, ok, te voy a mandar a que pelees con él, pero ponte mi armadura. O sea, David estaba jovencito y no le quedaba su armadura. Y es lo que muchas veces la gente quiere, que uno sea de acuerdo o acorde a lo que ellos dicen como tienen que ser las cosas para que se puedan hacer. Y David sí se la puso su armadura. Pero ¿qué dijo? En vez de ayudarme me perjudica. No lo dejaba moverse, no podía ser libre en lo que él podía hacer para pelear contra el gigante. Y dijo, ¿sabes qué? Eso no me sirve. Y aventó eso y se vino así solo. ¿Y qué hizo? ¿Qué buscó? Su sonda, lo que... ¿Pero qué fue? ¿Y qué encontró? Piedras. 5 piedras. Y muchos dicen, ¿por qué David escogió 5 piedras? Muchos dicen, es que en aquel tiempo había 5 gigantes y era una piedra por cada gigante. Y supuestamente, ¿no? Pero también se traduce para los que hoy tenemos el Espíritu, que se refiere a los 5 ministerios. Y es para darle en la cabeza al diablo. ¿Ok? Esas son interpretaciones. ¿Y de dónde sacó él esa piedra? Esas piedras las sacó de un arroyo, de donde corre agua, la palabra. ¿Sí? Entonces, estamos hablando acerca de los gigantes. ¿Ok? Y cómo es que de la cruza de los gigantes vino a surgir una nueva creación de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres. Y de ahí surgieron los gibores. ¿Ok? Me voy a devolver poquito por los que llegan tarde. Como siempre. Dijiste a las 6:30. Y yo comienzo a las 6. Oh, ok. Y doy todavía tarde. ¿Ves?
Dice, no, me mandó un texto que a las 6:30. No, ella me dijo a las 6:30, yo le dije, ok, pues, Es que pero ella- yo comienzo a ella las quiere 6. poner su hora y tú Sí. tienes la tuya. Exacto. Entonces, ahí está, por esperarlos. En el capítulo 6, lo voy a repetir otra vez porque Capítulo 6. se ha mal enseñado esto. Y el Primera Señor me lo Samuel, está ¿verdad? dando para comenzar a compartirles todo eso. Samuel. ¿Qué es Primera Samuel. No, eso es después, pero es capítulo 17, primera de Samuel 17, ok, donde habla de David. Pero vamos a Génesis 6, Ok, Génesis 6. y donde habla en el verso 2. Ujú. Disculpen nuestros hermanos que están allá, ok, por esta gente que llega tarde. Y viendo los hijos de Elohim o de Dios, quiero que ponga atención a la escritura, no a lo que yo interpreto, sino que dice la escritura. Génesis 6. Porque hay interpretación torcida. Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron mujeres escogiendo entre todas. Yo es que estaba explicando que tú crees que Dios, nuestro creador, Elohim, Él es uno único nada más en el universo, que está ya solo y aburrido siendo el único. No. No, porque además tiene padre. Si nosotros tenemos billones de semejantes a nosotros, y ellos son mucho antes que nosotros, mucho antes que nosotros. ¿Cuántos son? Entonces, dice aquí que él tiene hijos. 6:2. Él tiene hijos y algunos de sus hijos, no dice todos, ¿verdad? Ujú. Sino que viendo los hijos de Elohim, que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres. ¿Y qué pasó? Escogiendo entre todas. Y luego dice en el verso 3, rapidito, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre porque para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Ahí acortó el tiempo de periodo de vida del ser humano. Y dice, y fíjate esto, nota, pon atención, había gigantes en la tierra en aquellos días. Ya estaban ahí. Ya estaban en la tierra. Ya habían esos caídos. Nephilim, dice ahí, esos son los Nephilim. Los gigantes son los que cayeron y ya estaban en la tierra. Y dice, y también después que entraron los hijos de Elohim a las hijas de los hombres. O sea que ellos ya estaban ahí antes de que ellos entraran a los hijos de Elohim a las hijas de los hombres y les engendraran hijos. Ya estaban los gigantes y también después, o sea, no son el producto de los hijos de Elohim con las hijas de los hombres. ¿Entendieron? Ahí está. Yo siempre pensaba que Pues ahí está explicado. Gracias al Espíritu Santo. Ya estaban. Ya. Y ellos tuvieron hijos con las hijas de los hombres y también después estaban los gigantes. Antes estaban los gigantes. Ya estaban los gigantes y ellos engendraron hijos de estas Los parejas hombres, pero con los hijos de Elohim, las mujeres de los hijos de los hombres, y también había gigantes después. O sea que los hijos de estas parejas no son el producto de los gigantes. No, es otro producto. Es otro producto. Gracias. Es otro producto. Wow. ¡Wow! Ahora vamos, ahí ya estamos tomando el tema. Yeah. Y lo que les estoy diciendo, que estos gigantes, estos hijos de estas hijas con los hijos de Elohim, no eran hijos caídos de Elohim. Eran hijos de él y que les engendraron hijos y ellos eran quienes los defendían de estos seres gigantes. Y eso dice aquí, si sigue leyendo el verso, le va a abrir el entendimiento y vamos a poder conversar mucho más. Dice, y las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Los hijos, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de nombre, los que los defendían. Sansón. Gracias, ese es uno. David, otro. Y aquí en hebreo dice los gibores. O sea que el gibor es la mezcla entre un hijo de Dios y una humana. ¿Qué nombre dijiste? ¿Gibores? Gibores. Gi con G, de gato. Gibores. ¿Y Abraham era uno? ¿Eh? Abraham era uno. A lo mejor, porque también era bueno para los trancazos.
Todos los hombres que han surgido, que son poderosos del Señor, dice aquí, estos son los hombres gibores de la antigüedad, hombres de nombre. ¡Nombre! Nosotros hoy también somos gibores por el nombre de Yeshua HaMashiach. Y tenemos poder contra esos gigantes. Y espirituales también. ¿Ok? Mande. ¿Y por qué se hicieron gigantes? Es que esos no se hicieron. No, es una Esos así creación. llegaron. Se fueron caídos. Esos son seres, razas de otras creaciones que así llegaron a la tierra. Ah, eran ángeles y se quedaron a la misma media. No, No, eran no. seres así. Seres gigantes ya. otra Son razas. creación. Hoy en día, por eso les estoy diciendo, cuando ustedes entiendan esto y abran su entendimiento y saquen su mente que está cuadrada en unos Una parámetros religiosos cristianos, van a poder ver que ya había gigantes y todo lo que está sacando la arqueología de gigantes, esos esqueletos enormes Sí, que están grandes, encontrando, ajá. es que sí eran reales. Pero no, como no tienen respuesta de acuerdo a sus doctrinas que están enseñando, mejor se quedan callados y no hablan de ello. Pídale revelación al Espíritu Santo para que sean libres, para que comiencen a entender que hay muchas cosas, Ya. que Ocultas. nuestro Elohim, Jehová, no es el único, ahí nada más Él. Eso es enorme para poderlo entender, mis hermanos. Caigan esos parámetros mentales. Cuando entiendamos eso, a ver, ¿dónde estaba Jehová antes de que fuera escrita la Biblia? Aparece hasta cuando Moisés acá está trayendo a Israel en el desierto, ahí aparece. Y revela apenas su nombre. ¿Dónde estaba antes? ¿Dónde? ¿Dónde se manifestó con la gente? ¿Dónde en el mundo, en la historia? En otras creaciones. No hay historia. ¿Sí? Entonces, hasta hace 3.900 años aproximadamente, cuando comenzaron a escribirse el Génesis, hace 3.900 años, es aquí a la vuelta de la esquina, conforme a las escrituras de los sumerios que hablan de hace 250.000 años a 400.000 años antes. ¿Qué diferencia? Entonces, vemos que esos gigantes llegan a la tierra, pero no son el producto de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Las hijos de Dios y las hijas de los hombres tuvieron hijos y estos, dice ahí, fueron los valientes de la antigüedad, los hombres de nombre, o hombres valientes. ¿Qué? ¿Por qué dice valientes? Porque eran los que peleaban a favor del Señor, porque eran hijos de Él, así como David, así como Sansón, así como tantos que siguen mencionando la escritura en el transcurso del tiempo. David, ¿por qué lo menospreciaban sus hermanos? Porque era diferente a ellos. Él era rubio, dice que era hermoso. Muchos creen que güero, pelo amarillo, no. Rubio quiere decir rojo. Rubí, ¿de qué color es un rubí? Rojo. Ah, pues era rubio. ¿Entendió, por favor? No dice blonde. Blonde, ya. Rubí, ¿qué color es un rubí? Rojo, él era rojo. Piel Y roja. como si sus hermanos no eran así. Y lo menospreciaban por ser rojo. Y por eso lo mandaban allá a cuidar los borregos para que no estuviera ahí. Y allá fue que se encontraba él con el Señor. ¿Por qué? Porque él era un hijo de él. Y él dijo, en pecado me concibió mi madre. Ajá. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué él dice eso? Porque él era un gibor. Yo pensé que no era hijo de entonces de Jes. Claro que era hijo de Jesse, de Isaí. Isaí. En inglés. Claro que era su hijo, pero era un gibor. Bueno, mire, ahí lo dejamos. Legalmente era hijo de Isaí. Pero ¿por qué dice, en pecado me concibió mi Exacto, madre? por eso te... A lo mejor él fue engendrado, así de la manera como fue Yeshua, Fuera. que una inseminación o X, Ya. ¿sí? En la familia de Isaí. Isaí también quiere decir
Mi Dios es Yeshua. Isaí, ¿qué cosa, Isaí quiere decir, mi Dios es Yeshua, mi salvación. El papá de él. En otro idioma. En hebreo. Oh, en hebreo. En hebreo. Es que son nombres hebreos. Y tiene su significado. Y Isaí quiere decir la salvación de mi Dios. ¿Y él quién fue? El padre el que crió, así como José, que crió a Yeshua. ¿Ok? Nada más estoy diciendo, no me consta, yo no vi, nada más estoy traduciendo. ¿Ok? Puede ser, como no puede ser. Pero él era un gibor, porque cuando él, ahora sí, vámonos a 1 Samuel 17, y cuando él le está diciendo a Saúl que se lo dejen pelear a él con aquel gigante, Saúl le dice, tú estás muy chiquito, man. O sea, el más indicado para pelear era Saúl, porque él era el más grande de todos. Más alto de todos. Entonces, todo le sacaba del hombro, todas las cabezas de todo Israel, el más alto le llegaba al hombro. Él era el más alto. Entonces, el que tenía que ir a ver a pelear era él. Y Saúl, y David era chiquito, tiene 16, 17 años. Era un jovencito. Y él dijo, déjamelo, yo me lo trueno, yo me lo aviento. ¿Quién se cree? Eso es lo que tenemos que hacer. Así como cuando, ¿se acuerdan? Que entraron los espías de Israel a la tierra de Canaán, que mandó 2 de cada tribu, Moisés, y los mandó a ir a inspeccionar la tierra, y cuando volvieron traían unos racimos de uva que los venían cargando con un palo para cargar los racimonones de uva de tanta bendición que había en la tierra y probar de lo que, pero dijeron, pero ¿saben qué? Hay gigantes que nosotros nos mirábamos como chapulines. ¿Qué tamaño no serían? Así como los que están encontrando los esqueletos hoy en día de 10, 15 metros. Así éramos como chapulines a un lado de ellos. Había gigantes, dice. Y todo el pueblo se espantó, agarró miedo y todo. Y empezaron a decir, ves, para eso nos trajiste. Empezaron a renegar. Y viene Josué y Caleb y les dice, no tengan